El ataque a Trump no ha hecho nada más que empezar. Primero se ponen a llorar y después exigen censura y acabar directamente con la libertad de expresión. Vamos a hablar de todo ello porque esto no es el final, es el principio y hay que luchar. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo y por darle vuestro comentario, que siempre es interesante. Durante mucho tiempo hemos escuchado que Donald Trump es una amenaza para la democracia. Es curioso esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo miramos en detalle, lo que ha sido una verdadera amenaza contra la democracia ha sido la propia Kamala Harris, que ha hecho, por un lado, ha promovido el wokismo y esa ideología del odio, de la división, del ataque frontal, de la nueva Inquisición. Y claro, qué fácil es, ¿no?, decir a los ciudadanos que hay una amenaza para la democracia y por lo tanto, por tu propio bien, vamos a introducir la censura y vamos a limitar la libertad de expresión. Como no sabes votar, pues entonces vamos a tener que enseñarte a votar. Vamos a ver las reacciones de algunos de estos líderes de comunicación en Estados Unidos y las cosas son sorprendentes, pero extremadamente preocupantes también. Y la sarta de mentiras. Por favor, que empezamos con la sesión de lágrimas. Por favor, seguidme. It was a terrible night for women, for children, for the hundreds of thousands of hardworking immigrants who make this country go. Ay, ay, que le entra la tristeza, que le entra la tristeza. Jimmy Kimmel, esto se supone que es un programa de entretenimiento. ¿En qué momento hemos quedado en la situación en la que un programa de entretenimiento, un late night, se convierte en un programa de insulto constante a más de la mitad de la población y de adoctrinamiento político? Porque ya me explicaréis qué hace un comediante. Yo todavía estoy por ver algo divertido de Jimmy Kimmel, pero ¿qué hace un comediante haciendo un monólogo diciendo que es una noche terrible, terrible para las mujeres, para los niños, para los inmigrantes? Es una noche terrible. Pero bueno, ¿pero quién es él, desde luego, para decirlo? For healthcare, for our climate, for science, for journalism. Es una mala noche para la sanidad, para el clima, para el periodismo, para la ciencia. Pero ¿qué clase de vergüenza es esta? Para el periodismo, empecemos por hablar del periodismo que se ha convertido en adoctrinamiento, que se ha convertido en pensamiento único, que se ha convertido en falta de libertad de expresión y de cancelación a todo aquel que discrepe. Hablemos de ciencia, de esos que han convertido eso que llaman terapias de reafirmación de género en una nueva Inquisición. De esos que han convertido todo lo que tiene que ver con la ciencia de verdad, la ciencia es disenso, no es consenso, en un desastre. Es absolutamente increíble. Y hablemos también de sanidad. Y hablemos de sanidad porque es que resulta que aumentando masivamente la deuda y el déficit, resulta que los que han puesto en peligro la sanidad han sido, oh sorpresa, la señora Harris y el señor Biden. Eso no lo dice Jimmy Kimmel. Que por otro lado lo que tenía que hacer era chistes. Por favor, chistes. For justice, for free speech. It was a terrible night for poor people, for the middle class, for seniors who rely on Social Security, for our allies in Ukraine. Ay, que llora, que se le va la voz. For NATO, for the truth and democracy and decency. And it was a terrible night for everyone who voted against him. And guess what? It was a bad night for everyone who voted for him, too. You just don't realize it yet. Y esto ya es el colmo del paternalismo y el colmo de la condescendencia típica de la izquierda.
Es una terrible noche también para los que han votado por él, solamente no lo sabéis todavía. Yo, Jimmy Kimmel, un comediante que no cuenta chistes, un comediante que no hace reír, un presentador de un programa de entretenimiento que no entretiene, yo sí sé qué es lo que tú vas a sufrir. Yo sí lo sé. Él sí lo sabe. Qué curioso, hombre, qué curioso esta condescendencia paternalista, ¿verdad? Esto de decirle a todo el mundo que sois tontos, que los ciudadanos norteamericanos son tontos. ¡Qué vergüenza! Most of all, it was an absolute disaster of a night for Melania. But it was a really good night for Putin and for polio and for lovable billionaires like Elon Musk and the bros up in Silicon Valley and all the wriggling brainworms who sold what was left. This is real. Esto es ya lo último. O sea, era una gran noche para Putin y para todos los billonarios de Silicon Valley y Elon Musk. Está hablando un multimillonario. Está hablando un multimillonario que es un propagandista. Es un propagandista. Pero es que lo que debería hacer como mínimo, era no comentar o hacer un par de chistes. Es una buena noche para Melania. Pero bueno, ese es el chiste de verdad, el chiste. ¿Dónde está el humor? Me parece increíble. Vamos a ver. Really hard stuff. For her to be selected as vice president after what I think she would tell you was a very disappointing presidential race, where I think she kind of lost her footing and was listening too much to consultants, frankly, and it didn't really exude who she was. And then to be vice president and to step into the most difficult situation in the world, where she had to be completely loyal to Joe Biden and respectful of the fact that he had chosen her. But ahora la culpa es de Joe Biden. Oh, qué difícil su trabajo. Qué difícil su trabajo porque tuvo que hacer una campaña muy difícil. Un momento. Vamos a ver. Es que me entra la risa, perdona. Vamos a ver. Que se pasó meses diciendo que Joe Biden estaba en una situación cognitiva absolutamente espectacular. Todos estos medios de comunicación, incluido el que lloraba antes, y etcétera, nos decían que Joe Biden estaba en su mejor momento, nunca visto. Decían que estaba absolutamente enfocado y con la mente preclara. Vale, estupendo. Primero eso. Después, en una decisión completamente antidemocrática, dicen, no, pues venga, Joe Biden fuera, entra Kamala Harris y se pone a trabajar con su billón de dólares, $1.000 millones de campaña, todos los medios de comunicación principales a su servicio. Y qué trabajo tan difícil ha tenido porque no ha podido mostrar cómo es realmente ella. ¿Y por qué no ha podido mostrar cómo es realmente ella? Porque en un meeting en un estado decía que estaba a favor de las manifestaciones pro-Palestina y pro-Gaza, etc. Y en otro meeting en otro estado decía que estaba a favor de dar todavía más apoyo a Israel. Porque decía en un sitio que estaba completamente a favor del fracking en el año 2020 y ahora te dice que no está a favor de prohibir el fracking. Quería prohibir el fracking en el año 2020 y ahora te dice que no. Te decía que la frontera estaba fenomenal, ella estaba a cargo de la frontera y ahora te dice que el problema de la frontera es culpa de Donald Trump. Es que no hemos podido saber quién es ella realmente. Venga, hombre, por favor. yet maneuver in a situation. I mean, such political skill. It is just inspiring. People who don't understand what she had to do to get to this moment. La gente no entiende lo que ella tuvo que hacer para llegar a este punto. Os lo explico si queréis. Os explico lo que tenía que hacer, lo que ha tenido que hacer para llegar a este punto. Número 1, estar sentada. Número 2, dejarse guiar por el Partido Demócrata en exactamente todo lo que querían, como querían, cuando querían y donde fuera. Número 3,
llevarse los miles de millones de publicidad, etcétera, y ponerlos a su servicio. Y número 4, dar todo entrevistas que estaban completas y absolutamente controladas y encima salir fatal. Eso es lo que hizo. And so I'm just very proud of her. Está orgullosa, está orgullosa del desastre electoral, porque yo, vamos, esto ya es lo último es que te digan, uy, qué orgulloso estoy de usted, qué bien lo ha hecho. Bueno, qué bien lo ha hecho, se ha sacado menos votos con los afroamericanos que Joe Biden, menos votos con los hispanos que Joe Biden, menos votos con los católicos que Joe Biden, menos votos en general que Joe Biden, menos votos que con las mujeres afroamericanas que Joe Biden. Poco, pero menos votos. Qué bien lo ha hecho. Está orgullosa. I think in a normal Y aquí llega lo que te decía. Mucho cuidado por dónde van. country, we would say, hold on a second, maybe we need to have a different set of regulations for social media platforms now they're this big. Número 1, ya le han echado la culpa. Tenía todos los medios de comunicación, casi más de 1.000 millones de publicidad. Se ha gastado en donaciones lo que no ha visto un candidato jamás. Ha tenido los 78% de los medios de comunicación dando noticias positivas sobre ella, el 98% de los medios de comunicación apoyándola. Ha tenido a las organizaciones internacionales apoyándola. Ha tenido hasta a los partidos de centro derecha de Europa, todos apoyándola, que es para flipar lo de la Unión Europea. Bien, pues con todo ese apoyo absoluto y con toda la maquinaria demócrata a toda máquina a su favor, lo que te dicen es que la culpa es de los medios de comunicación independientes y de las redes sociales. Ah, claro, es que tú, en vez de escuchar lo que te dicen que tienes que pensar y lo que te dicen que tienes que decir y lo que te dicen que tienes que votar, resulta que tú has sido independiente. Y eso no se puede permitir. Vamos a ver qué nos cuentan nuestras amigas favoritas. Ya sabéis que es un programa que a mí me encanta. Aquí viene, The View. If we could regulate social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations of social media. And then move. Pero es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice, regular las redes sociales. Cuando las redes sociales funcionan a su beneficio, ellos están encantados. Están encantados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú te informas de manera independiente y no votas lo que ellos consideran, ¿por qué te crees tú que ellos no decían absolutamente nada ante el hecho de que, por ejemplo, Wikipedia esté completa y absolutamente tomado por un sesgo de izquierdas absolutamente aberrante, etcétera? Porque les beneficia. El socialismo siempre es totalitario. Entonces, tiene el 98% de los medios de comunicación, tiene más dinero que nadie, tiene más, dice, las malvadas corporaciones, pero si las malvadas corporaciones tecnológicas eran los principales donadores a Kamala Harris. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Están hablando de buscar la excusa para decirte que la razón por la que tú has votado a otra cosa es porque eres tonto. Eres tonto porque no les haces caso a ellos. Claro, el sesgo de confirmación entre esta gente es brutal. Cuando vas a Estados Unidos y estás con gente de este entorno, te encuentras con un montón de gente que se cree que tiene toda la información y en realidad habla con un porcentaje muy pequeño de la población. Y por lo tanto se creen que lo que dicen sus amigos en Nueva York o sus amigos en LA es la realidad. Y claro, luego se llevan el shock y entonces tienen que echarle la culpa al hecho de que tú te hayas informado de otro lado. Y por otro lado, y por supuesto, si tú te has informado por otro lado, mi querido amigo, mi querido suscriptor, es que entonces es desinformación. Es decir, cuando ellos dicen que Trump es Hitler, no es desinformación. Cuando ellos dicen que Trump va a acabar con el aborto, que es una mentira, eso no es desinformación. Cuando utilizar la información para avanzar la política y a los candidatos que a ellos les interesa de manera tergiversada, eso no es desinformación. ¿Cuándo es desinformación? Cuando tú te informas de otra manera. Por otro lado, deberían mirárselo, porque los medios de comunicación tradicionales, al llevar a cabo una propaganda tan obscena
desde los Jimmy Kimmels, los Stephen Colberts, etcétera, etcétera, uno detrás de otros, el Saturday Night Live, que cuando hacen un chiste sobre Kamala Harris es lo más suave, lo más benigno posible, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si esa gente no empieza a darse cuenta de que una de las razones por las que la gente no les cree es porque es tan evidente que ya no son medios de comunicación independientes, que ya no son personas independientes aunque tengan una opinión más de izquierdas, sino que son literalmente propagandistas de lo que sea que venga en cada momento del Partido Demócrata. Te estuvieron diciendo durante meses que Joe Biden estaba fenomenal y que cualquier información sobre sus problemas cognitivos era desinformación. Eso era desinformación. Curioso, ¿no? ¿Sabéis qué era desinformación también? También era desinformación cuando decías que Kamala Harris había dicho en el año 2020 que ella estaba en contra del fracking, hasta que lo sacaron. También era desinformación cuando decías que Kamala Harris había dicho que quería que los inmigrantes ilegales y los presos tuvieran operaciones gratuitas pagadas por el contribuyente de cambio de sexo. Eso era desinformación, hasta que salió. Y lo habéis visto en mi canal, esos comentarios. Es alucinante. Pero escuchad a este. Them through YouTube videos, through podcasts, moves them from that annoyance all the way slowly to a full-blown fascist politic. We don't... Dice, atención, el enfado, la frustración de la gente se mueve desde podcasts, vídeos de YouTube, etcétera, poco a poco, hasta que se convierten en política fascista. Política fascista, dice. Curioso que ellos no consideren política fascista la introducción de la cancelación, el veto, la destrucción de carácter y la eliminación profesional de los que piensan diferente. Eso no les parece fascismo, pero lo es. Lo que es realmente fascista, totalitario y antidemocrático es lo que han estado haciendo desde el año 2020 y hasta Bill Maher se lo ha dicho en un montón de ocasiones. No solamente Bill Maher, por supuesto, pero por decir a alguien que es claramente de izquierdas. Pero continúa. The equivalent of Joe Rogan and Jordan Peterson to move that man in a feminist direction. Y dice, claro, es que no tenemos un Joe Rogan o un Jordan Peterson que lleve al hombre en la dirección feminista. Fijaos lo que es el paternalismo y la condescendencia y la ingeniería social. Ellos se creen que tú, por escuchar a Joe Rogan o por escuchar a Jordan Peterson, tú vas a hacer exactamente lo que te digan, que además no te dicen que hagas nada. Por otro lado, este señor se olvida de que Joe Rogan en las elecciones del año 2020, ¿sabéis a quién apoyaba? A Bernie Sanders, el candidato más de izquierda del Partido Demócrata. ¡Oh, sorpresa! Mira qué bien, mira qué curioso. Cuando Joe Rogan apoyaba a Bernie Sanders, Joe Rogan era estupendo. ¿Cuándo ha sido Joe Rogan un problema? Cuando ha dado una plataforma a Donald Trump para hablar y cuando, que también se la dio a Kamala Harris y la rechazó. Y entonces, cuando le apoyó. ¿Veis cómo se convierte alguien en fascista porque no sigue el pensamiento único? ¿De acuerdo? Por otro lado, es una falacia, porque la evidencia es que en podcast, en YouTube, en los medios de comunicación tradicionales, etcétera, el mensaje de la destrucción de la familia tradicional, el mensaje del feminismo radical, el mensaje del socialismo radical, etcétera, es el pensamiento único, y te ponen personas que son radicales socialistas con personas que son socialdemócratas y te dicen que tienen todas las opiniones, como en The View, ¿no? En The View, en donde tienes socialistas, muy socialistas, ultrasocialistas y comunistas. Es que tenemos todas las opiniones, hombre. Tenemos todas las opiniones. ¿Sabes cuál es la única opinión que no vale? La tuya. Pues tengo la respuesta, gracias a mi querido Dave Rubin, de Elon Musk. Aquí va. Go yourself. Is that clear? I hope it is.
Pues eso es lo realmente preocupante, mis queridos amigos, que lo que están ahora intentando hacer es introducir la censura, la cancelación, el veto y la destrucción completa de cualquier tipo de medio de comunicación que no siga el pensamiento único ante la victoria de Trump. Tú pensabas que la victoria de Trump les había parado. No, mi querido amigo. Lo que van a hacer, mis queridos amigos, es avanzar todavía más en ese proceso de destrucción de la libertad de expresión. Por lo tanto, recuérdalo, lucha y que no te engañen.